Seguimos con el texto de Un Curso de Milagros, el capítulo 11, Dios o el ego. Y el curso nos dice, Dios está loco o bien el ego lo está. Si examinas imparcialmente las pruebas que ambas partes presentan, te darás cuenta de que esto tiene que ser verdad. Ni Dios ni el ego proponen un sistema de pensamiento parcial. Ambos sistemas son internamente coherentes, aunque diametralmente opuestos. Aunque diametralmente opuestos en todo, de tal modo que una lealtad parcial es imposible. Recuerda que también que sus resultados son tan diferentes como sus cimientos y que sus naturalezas fundamentalmente son irreconciliables y no pueden ser reconciliadas o alternadas una por otra. Nada que esté vivo es huérfano, pues la vida es la creación. Por lo tanto, toda decisión que tomas es invariablemente la respuesta a la pregunta ¿quién es mi padre? Y serás fiel al padre que elijas. ¿Y qué le dirías, no obstante, a alguien que creyese que esta pregunta entraña un conflicto? Si tú concebiste el ego, ¿cómo habría podido el ego concebirte a ti? Y nos dice el curso que este es el problema de autoridad, que sigue siendo que la única fuente de conflictos porque el ego se originó como consecuencia del deseo del Hijo de Dios de ser el padre de su padre, ¿no? O sea, como le pasó a Adán, ¿no? Así se creó el ego, que quiso ser más que el padre, y después lo hemos repetido nosotros, ¿no? El ego, por lo tanto, no es más que un sistema ilusorio en el que tú concebiste a tu propio padre. No te equivoques con respecto a eso, parece una locura cuando se expone con perfecta honestidad, pero el ego nunca lo examina con la perfecta honestidad. Sin embargo, esa es la premisa de mente, la cual está cuidadosamente oculta debajo de la tenebrosa piedra angular que es su sistema de pensamiento. Tú fabricas mediante la proyección, más Dios crea mediante la extensión, ¿no? Fabricamos con el ego, ¿no? Todos los conflictos los proyectamos afuera, pero Dios siempre nos extiende su amor. Pero nosotros también podemos extender como Dios. Tú eres la piedra angular de la creación de Dios, pues su sistema de pensamiento es la luz. Recuerda que los rayos están ahí, sin ser vistos, los tenemos acá. Cuando te aproximas al centro de su sistema de pensamiento, más clara se hace la luz. Cuanto más te aproximas al sistema de pensamiento del ego, más tenebroso y sombrío se vuelve el camino. Sin embargo, incluso la pequeña chispa que se encuentra en tu mente basta para iluminarlo. Lleva esa luz contigo sin ningún temor y valerosamente enfócala a los cimientos del sistema de pensamiento del ego. Estás dispuesto a juzgarlo con absoluta honestidad. Pon al descubierto la tenebrosa piedra angular del terror sobre la que descansa y sácala a la luz. Ahí verás que se basaba en la insensatez y que todos sus miedos eran infundados. Hermano mío, tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre, a ofrecerte todo nuevamente. Te conduciré a tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. Y el subcapítulo 1 nos habla, ya vimos la introducción de este capítulo 11, Dios o ego. El subcapítulo 1, los regalos de la paternidad. Y nos dice, ¿te has dado cuenta de tu necesidad de curación? ¿Le ofrecerías cualquier otra cosa a la afiliación habiendo reconocido la necesidad que tú mismo tienes de curación? Pues en ello estriba el comienzo del retorno al conocimiento. Los cimientos sobre los que Dios ayudará a construir de nuevo el sistema de pensamiento que tú compartes con Él. Todos tenemos que ser sanados. Ni una sola piedra que coloques sobre estos cimientos dejará de ser bendecida por Él, pues estarás restaurando la santa morada de su Hijo, donde Él dispone que su Hijo esté y donde está. Estar solo es estar separado del infinito, mas
¿Cómo va a ser posible esto si lo infinito no tiene fin? Nadie puede estar más allá de lo ilimitado porque lo que no tiene límites está necesariamente en todas partes. Si tú no formases parte de Dios, su voluntad no estaría unificada. ¿Podría ser una parte de su mente no contener nada? Si nadie excepto tú puede ocupar tu lugar en su mente, el que tú lo ocupases constituyó tu creación y sin ti habría un lugar vacío en la mente de Dios. Esperar es posible únicamente en el tiempo, pero el tiempo carece de significado. Esto lo dice mucho. Espacio y tiempo no son importantes en el cielo, ¿no? No existe porque todo en la eternidad no se espera nada, se disfruta del amor, de la paz. Tú que inventaste las demoras puedes dejar atrás el tiempo reconociendo simplemente que los principios ni los finales fueron creados por lo eterno, quien no impuso límites a su creación o a aquellos que crean como él. Las leyes del universo no admiten contradicciones. Lo que es válido para Dios es válido para ti. Si no crees que estás en Dios, tampoco creerás que Él está en ti. Lo infinito no tiene sentido sin ti, y tú no tienes sentido sin Dios. Y Dios y su Hijo no pueden tener fin, pues nosotros somos el universo. Dice, Dios te ha dado un lugar en su mente que es tuyo para siempre, pero solo puedes conservarlo si das de la misma manera en que se te dio. ¿Cómo ibas a poder estar solo cuando se te dio? Porque Dios no dispuso estar solo. ¿Cómo va a ser posible que una parte de Dios estuviese excluida de su amor o que una parte de su amor pudiese estar restringida? No sabes lo que su voluntad dispone o lo que tu voluntad dispone. Eso no es extraño si te percataras que negar equivale a no saber. La voluntad de Dios es que tú eres su hijo. Al negar esto, niegas tu propia voluntad y por lo tanto no puedes saber lo que es. Debes preguntar cuál es la voluntad de Dios con respecto a todo, porque su voluntad es también tu voluntad. La proyección del ego que hace de la voluntad de Dios parece ser algo externo a ti y por lo tanto que no es tu voluntad. De acuerdo con esta interpretación, parece que fuese posible que la voluntad de Dios y la tuya estuviesen en conflicto. Dios, pues, parece exigirte algo que tú no le quieres dar, privándole así de lo que anhelas. ¿Cómo va a ser posible que Dios, que solo desea lo que es tu voluntad, fuese capaz de eso? No puedes ser feliz a menos que a menos que hagas lo que realmente es tu voluntad, y esto no puede cambiar porque es inmutable. Se te pide que confíes únicamente en el Espíritu Santo, porque Él habla por ti. Es la voz que habla por Dios, pero nunca olvides que Dios no dispuso estar solo. Él comparte su voluntad contigo, no te la impone. Recuerda siempre lo que Dios da. Él lo conserva, de modo que nada que Él dé puede contradecirle. La voluntad de Dios es que su Hijo sea uno y esté unido en Él en su unicidad. Por eso es por lo que la curación representa el inicio del reconocimiento que tu voluntad es la suya. Subcapítulo 2. La invitación a curar. Si la enfermedad de separación, la decisión de curar y de ser curado es el primer paso en el proceso de reconocer lo que realmente quieres, todo ataque te aleja de esto y todo pensamiento curativo te acerca. El Hijo de Dios incluye tanto al Padre como al Hijo porque es a la vez Padre e Hijo. Unir, tener y ser es unir tu voluntad a la suya. Curar, por lo tanto, se convierte en una lección de entendimiento y cuanto más la practicas, mejor maestro y alumno te vuelves. Y la negación es tan total como el amor. No puedes negar parte de ti mismo porque el resto parecerá estar separado de ti, por lo tanto desprovisto de significado. Al no tener significado para ti, no lo entenderás. Negar el significado equivale a no comprenderlo. La curación es señal de que quieres reinstaurar la plenitud. Y el hecho de que estés dispuesto a ello es lo que te permite oír la voz del Espíritu Santo, cuyo mensaje es la plenitud.
El Espíritu Santo no puede hablarle a un anfitrión que no le dé la bienvenida, puesto que no sería oído. El eterno invitado jamás se ausenta, pero su voz se vuelve cada vez más tenue en compañía de extraños. Necesita tu protección únicamente porque la atención que le prestas es la señal que deseas estar en su compañía. No podrás descansar hasta que sepas cuál es tu función y la lleves a cabo, pues solo en esto pueden estar completamente unidos la voluntad del Padre y la tuya. Tener a Dios es ser como Él, y Él se ha dado a sí mismo a ti. Tú que tienes a Dios debes ser como Dios, pues mediante su regalo, su función se convirtió en la tuya. Invita este conocimiento de nuevo a tu mente y no dejes entrar ninguna otra cosa que lo pueda enturbiar. ¿Qué prefieres? ¿Ser del ego o anfitrión de Dios? Aceptarás únicamente a aquel que le invites. Eres libre de determinar quién ha sido tu invitado y cuánto tiempo ha de permanecer contigo. Más, esto no es la auténtica libertad, pues depende todavía de cómo lo consideres. El Espíritu Santo se encuentra ahí, pero no puede ayudarte a menos que tú se lo pidas, porque siempre tenemos al ego ahí, ¿no? Siempre dejamos que decir el ego que nos lleva por mal camino, que nos sigue pasando, nos sigue pasando. Por eso hay que pedirle ayuda al Espíritu Santo. No nos queda otra. Y el ego no es nada, tanto si lo invitas a que entre como si no. La auténtica libertad radica en darle la bienvenida a la realidad y de tus invitados solo el Espíritu Santo es real. Subcapítulo 3. De las tinieblas a la luz. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Sí, con el ego primero nos hacemos daño a nosotros mismos, siempre. Tu consolador, el Espíritu Santo, te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo porque si supieras nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto. Pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es ajeno a Él, ya que no sabe de ataques y su paz te rodea silenciosamente. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo y sin embargo vaga sin hogar. Nos dice Jesús: ay, criatura de Dios, si supieses lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Y cuando venga la luz y hayas dicho la voluntad de Dios es la mía, verás una belleza tal que no sabrás qué procede de ti. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, de lo cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea y irradia desde ti. Los rayos están acá. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en la luz, en una luz como esa? Si los ves únicamente es porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Solo el Consolador de Dios, el Espíritu Santo, puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Puedes aceptar en la mente la filiación en su totalidad y bendecirla con la paz y la luz que tu Padre te dio. Será entonces dignos de morar en el templo
con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Subcapítulo 4. La herencia del Hijo de Dios. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, ¿no? Los hermanos, la filiación de nuestros hermanos, todos, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios es tuya y al pertenecerte a ti es suya. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de echar a Dios del suyo? ¿Cómo podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a Él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él. Y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo. Y únete a tus hermanos en su paz. Tu paz reside en el hecho de que su paz es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues en verdad es el comienzo de la iluminación. Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y debes aprender a reconocerlas y oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso del redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, ¿no? Dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. Echamos la culpa afuera, pero también la tenemos dentro. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra afuera y lo que se encuentra adentro. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo. Y no puedes culparte a ti mismo sin culparlo a ellos. Por eso es que la culpa tiene que ser deshecha y no verse en otra parte. Échate a ti mismo la culpa y no podrás conocer, pues solo el ego culpa. Culpa, enjuicia, ataca, castiga. Culparse a uno mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego. Y es una de las defensas, tal como culpar a los demás. No puedes llegar a estar en presencia de Dios si atacas a su Hijo. Cuando su Hijo se alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo. Cristo está en el altar de Dios, esperando darte la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario, creerás que la puerta está trancada y que no puedes entrar. La puerta no está trancada, es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Bendito es el Hijo de Dios, cuyo resplandor es el de su Padre, y cuya gloria Él quiere compartir tal como su Padre la comparte con Él. Subcapítulo 5. La dinámica del ego. ¿Qué hace el ego con nosotros? Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. Si no nos cuestionamos las cosas que hacemos, que son ego, y tratamos de superarlas con la ayuda del Espíritu Santo, es una forma de negarlas y protegerlas, como nos decía acá el curso. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá, puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas y debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues primero debemos examinarla para poder
ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y qué de otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas sin protegerlas? No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estarás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso, obviamente, es reconocer que lo que no tiene efecto no existe. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se reconoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. La claridad, por definición, desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, esta no puede hacer menos que disiparla. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica poder hacer algo y que toda falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacerlo. Tienes miedo del ego porque crees eso. Y dice que la verdad es muy simple, podemos decir esta oración. Todo poder es de Dios, lo que no procede de Él no tiene poder de hacer nada. Entonces cuando nos agarra el miedo del ego, todo poder es de Dios, lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, solo ilusiones. Puede ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es por fuerza inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente, independiente de cualquier poder que no sea el suyo propio. Tu idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que es. Lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. Queremos hasta el subcapítulo 8. Nos dice Jesús que nos dijo anteriormente que ejercer la voluntad en oposición de Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad. Pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una porque la extensión de su voluntad no puede ser diferente a sí misma. Tuya es la independencia de la creación, no de la autonomía. Tu función creativa radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Y nos dice, el ego siempre ataca en defensa de la separación, al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Debes reconocer lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues el ego, si pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. El ego puede permitirte, de hecho, lo hace, que te consideres, miren todas las cosas que nos hace el ego, altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado, incluso desesperado. Pero no permite que te des cuenta que realmente tienes miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego. Y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo?
La más seria amenaza para el ego es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifiesta, independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta la raíz cuando cobras conciencia de esto, pues si bien puedes tolerar una falsa independencia, no aceptarías el costo en miedo que ello supone una vez que lo reconocieses. Pero ese es su costo, y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo. Y no podrás sino tener miedo de la realidad porque te habrás negado a ti mismo. Si se pudiese lograr el objetivo de autonomía del ego, el propósito de Dios podría ser truncado y esto es imposible. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. Dios depende tanto de ti como tú de Él porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y resultará difícil mantener que el miedo es felicidad. No, obvio, si lo empezamos a reconocer al ego y todas las cosas que nos hace hacer, pelearnos, sacar cosas, o sea, querer tener razón, respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer no lo aceptarías, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor. Y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios le protege completamente puede producir miedo. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio del ego que el ego utiliza para todo. El ego cree que tiene poder, el entendimiento y la verdad, que radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes y partes desconectadas, sin ninguna relación significativa entre sí, como para que no tengas significado. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos. O sea, fíjense, ¿no? Nos lleva siempre el caos. Después vamos a ver las leyes del caos, que son las leyes del ego, ¿no? Nos lleva siempre al caos y al conflicto. Las interpretaciones que hace el ego de las leyes, de la percepción, son, y no pueden sino ser, exactamente opuestas a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores se perciban reales y concluye que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo. Y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que él unifica en beneficio propio. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La perfección selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de estos testigos es congruente. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su Hijo es indigno. Lo que ves en su Hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su Hijo no existe. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él. Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino, en favor de la cual has decidido mantenerte alerta. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdadero. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de tu hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo,
es que tú no hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz. Y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Subcapítulo 6. El despertar. 8 capítulos son, ¿no? Ese es el 8, es el último. A ver si es el último o es el 9. Si es el capítulo 8, es el último. El 6 es el despertar a la redención. Es imposible no creer en lo que ves, pero igualmente es imposible ver en lo que crees, en lo que no crees. La percepción se construye a base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimentan. De hecho, pues lo que ves es lo que crees. Es lo que quise decir con dichosos los que vieron sin creer, ¿no? Cuando resucitó Jesús. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. ¿Qué prefieres, unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Trascender su prisión o ascender hasta el Padre? Estas preguntas son las mismas y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción debido a que la palabra se usa como si fuese el significado de conciencia y también con la interpretación de la conciencia. Pero acá nos dice, este curso es muy claro. Si no lo ves así es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptarás. Te estoy conduciendo, nos dice Jesús, a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Nos dice Jesús, yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti tal como tú vives en cada uno de ellos. No subestimes el poder de la devoción de un hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él, pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto sea el Dios que él inventó, como si es el Dios que lo creó, que es diferente, ¿no? El Dios con minúscula es el que inventamos, el del ego, o el Dios con mayúscula es el Dios que nos creó. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que se crucifique, que fíjense, ¿no? El ego. Y sus devotos le obedecen. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es su voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezca tu lealtad con agrado, porque es símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser, la libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza y que no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla mediante su gracia porque Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como el suyo. No hallarás la paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado hasta la última espina de su frente, ¿no? Tenemos que dejar de crucificarnos a nosotros mismos y a los demás y sacar el último clavo y la última espina. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano, dice Jesús. Enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. Pues
Poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su Hijo inocente, habiéndose dado a sí mismo a Él. ¿Cómo podría juzgarlo? Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien ha dado la vida eterna. El sueño de crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es realidad. Esta no es la realidad, es un sueño que tenemos que ir despertando de a poco y lo vamos a ir haciendo. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, seguirás teniendo pesadillas. Tú estás comenzando a despertar y todavía eres consciente de que tus sueños y aún no lo has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No tengas límites a los que crees, porque que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la afiliación y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grado de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Subcapítulo 7. La condición de la realidad. El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes no estabas percibiendo en absoluto. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con realidad. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho tus condiciones y hasta que no lo hagas, no sabrás que ya dispones de él. Creer que puedes percibir al mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti, y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Subcapítulo 8. El problema y la respuesta. Nos dice, este curso es muy simple. Que pienses que no necesitas un curso es que en última instancia enseña solo la realidad que es verdad. ¿Qué es realmente esto? Cuando percibas el mundo real conocerás que no lo creías, mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que te darás cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero, pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real.
Lo que constituye la interpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. En el conocimiento no hay dualidades. La Biblia nos dice que nos volvamos como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo preservó su significado para ti. Si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, nos dice el curso. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, ¿no? Es que no has aceptado el verdadero guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Más estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú no te enseñaste a ti mismo, bien no deberías ser tu propio maestro. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él te dio. Pide lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, puedes hacerte solo esta pregunta: ¿deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poder entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico, mientras que creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas, mientras sigas creyendo que Él es uno y que el uno es muchos. Pues que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees a que ésta puede exigirte. Mas únicamente pidiendo es como aprenderás a lo que procede de Dios, no te exige nada. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre, crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes tener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista al mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con lo que lo pidas. Bienaventurado tú, que estás dispuesto a pedirle a Dios sin miedo, pues solo así podrías aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que compartir. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pide la verdad a un hijo de Dios y la habrás pedido en mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que se la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre, y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre mediante el cual fue creado. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia corazón sin la suya. Si percibes un hermano que te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente,
pues es Cristo el que te ofende y te estás engañando con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo que percibes te ofende a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena, lo único que puedes hacer es que dejes que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y que no percibas a nadie sino es a través de su consejo, pues es Él el que quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y exténdelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios con respecto a la cual Él nos engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran, mas si preguntan a alguien en qué confían, cuál es su significado de lo que perciben, y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones a favor de la realidad, su miedo desaparece junto a ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de lo que pensaba era un fantasma, es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño, deja de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que tú eres. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y lo reemplazarás con paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. ¿No cambiarías tus miedos por la verdad teniendo en cuenta que no puedes lograrlo solo con pedirlo? ¿Que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti mismo, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender que el Espíritu Santo, cuál es la verdad acerca de ti, que te enseñe, al ser tu parte de Dios, que el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibes a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar de un mundo falso al que fabricaste. Entonces tu Padre descenderá a ti y te dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Así que bueno, una hermoso capítulo que nos habla de la dinámica del ego, cómo nos lleva al miedo. Y podemos salir de ese lugar de ataque, de miedo y todas las emociones negativas que nos lleva al miedo, ¿no? Podemos ir al amor podemos salir de esa contradicción y salir de la dinámica del ego con solo un recurso, y que es pidiendo la respuesta o que nos guíe el Espíritu Santo, lo opuesto al ego. Así que pidamos su guía, porque su guía está, pero se la tenemos que pedir. Entonces acordémonos cuando levantamos, y todo el día quizás, ¿no? Porque uno nos levantamos, pedimos, y después ya volvemos al ego. Entonces todo el día, todo el tiempo, instante santo, Espíritu Santo, te entrego esto que lo hago desde el ego, no lo puedo hacer desde el amor, lo hago desde el ego y desde el miedo, y del ataque, y de la culpa. Entonces, para salir del miedo, del ataque, de la culpa, Espíritu Santo, te lo dejo a vos. Sé tú mi guía, conduce tú el camino, mis decisiones, mi habla, mis acciones, todo en el Espíritu Santo, que Él nos va a llevar por buen camino. Así que bueno, Dios o el ego, ¿con quién estamos? Gracias por estar ahí. Un besito grande. Miles de bendiciones.